Gloria al Señor. Vamos a terminar el tema, los dones del Espíritu Santo, lo que estábamos mirando hace como ya casi un mes. Gloria al Señor. Estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Mire, hermano, hace rato cuando yo estaba leyendo esta parte, cuando estaba haciendo remembranza, me vino esta palabra. Dice que la iglesia, escuche bien lo que estoy diciendo, la iglesia es como una mesa de donde se sirve, y cada uno de nosotros somos los comensales, los que comemos de la comida espiritual. Y dice que una comida sin sal, ¿cómo sabe, hermanos? Es una comida sin sabor. Y también, por ejemplo, el caldo, para que sienta más sabroso, para que tenga más nutrientes, ¿qué le echamos? Le echa uno verdura, le echa uno col, le echa uno zanahoria y papas y toda la cosa, pero viene sabroso, se siente sabrosa la comida. Entonces, hermano, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que echarle también la comida espiritual, lo que el Señor nos da. Los dones del Espíritu Santo sirven, hermano, para que la iglesia se levante, para que la iglesia madure. Los dones del Espíritu Santo, amado mío, nos trae una enseñanza terrible en nuestra vida, pero depende de cómo usted lo quiere ejercer. Depende de usted cómo se quiera levantar en el Señor. A veces nosotros nos admiramos, nos sorprendemos cómo predican otras personas y luego dice, yo quisiera predicar así. Pero ¿por qué no muchas veces nosotros no predicamos igual? Porque bien como dijo el Señor, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría. Pero el Señor nos da a través de su palabra, amado mío. Por eso hoy queremos retomar esa parte, los dones del Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver el don de conocimiento, la capacidad de comprender la verdad de Dios y compartirla con otros. Usted es capaz de hacer lo que el Señor quiere que usted realice. Usted no fue llamado para estar sentado, no lo llamaron para estar mirando, no lo llamaron para que usted de una forma, hermano, nada más esté aplaudiendo o gritando gloria a Dios, aleluya. También lo invitaron y Dios lo está llamando para que usted de una forma alabe a Dios con todo el corazón, pero en su servicio. Amén. Ya tienen 1 Corintios capítulo 12 versículo 8. Lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu. Gloria al Señor. 12:8. Si nos damos cuenta, aquí hay algo que realmente el Señor nos da. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dios no cambia, Dios es el mismo, aunque los dones son diferentes. Hay mucha gente que yo he escuchado y siempre pide, Señor, yo quiero el don de sanidad para que cuando yo vaya a orar por los enfermos sanen. Lo vamos a ver más adelante, pero en realidad lo que yo sí quiero decirles es, ¿para qué quiere un don si no lo sabe explotar? Hoy voy a hacer un préstamo de dinero, voy a prestarle 5,000 pesos cada persona. Para el día sábado me va a traer las ganancias. Fíjense nada más, para el día sábado me va a traer las ganancias. Es el ejemplo que le estoy poniendo. Esto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, así es. Dios te da algo para que tú lo multipliques. Dios te da algo para que tú lo trabajes, no para que lo guardes. Y hay que recordar que dice que aquel hombre que se le dieron los 5 talentos, a uno le dieron 5. A otro le dieron 3 y a otro le dieron 1. Pero el que le dieron 1, ¿qué hizo con él? Lo guardó. Y aquel que le dieron 5, lo trabajó. Y aquel que le dieron 3, lo trabajó, lo multiplicó. Pero aquel que le dieron 1 tuvo miedo de perderlo. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos un don, pero no lo explotamos porque tenemos miedo ¿a qué? A perderlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Esperando que tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, venga, oh Dios, sobre nosotros y nos tome, Señor. Toma el control de cada uno de mis hermanos, Padre.
ya que vamos a escudriñar tu palabra bendita, Padre, y esperamos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, que estén atentos, Señor, a tu palabra, que tengan, Señor, ese conocimiento y sabiduría, Padre, para que cada uno de vosotros ponga en práctica, Señor, lo que tú nos quieres dar. Tú quieres manifestarte con poder y gloria en este lugar, Padre. Quieres que tus dones sean derramados, Padre, sean también trabajados, sean de una manera útiles, Señor, en tu mies. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, y que fluya el Espíritu Santo en cada corazón, Padre. Quita, Señor, todo estorbo, limpia los aires, Padre mío, y que todo lo que hagamos en esta hermosa tarde, la hagamos, Señor, con tal de agradarte, con tal de exaltarte, con tal de glorificarte. Quita todo sueño, todo estorbo, Padre, y que haya una libertad y un gozo profundo en cada corazón, en el nombre glorioso de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Así que, hermanos, vamos a hablar de lo que es los dones del Espíritu Santo. En la segunda parte tenemos que tener conocimiento. Quiero que sepa que decíamos en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, no puede predicar usted si no conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, un abogado no puede arreglar ningún caso de defensa, amado mío, si no conoce la ley. Un ingeniero no puede hacerle un plano, amado mío, si él no conoce realmente todo lo que es la estructura. Incluso un arquitecto no puede hacer un plan si no ve incluso el terreno y qué clase de terreno es para poderle meter los materiales que sean adecuados en esa construcción. Nosotros en la casa de Dios, amado mío, necesitamos también mirar el terreno. ¿Cómo estamos? Muchas veces nosotros queremos crecer, pero tampoco nos alimentamos debidamente con la palabra de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros conozca la palabra. Ahorita puedo hacer un pequeño examen a cada uno de ustedes. Y un pequeño examen bien breve y bien lindo y bien hermoso. ¿Sí? Y el que me diga y que me conteste por lo menos 5 preguntas de lo que yo voy a hacer, hoy en este día, hermano, le voy a regalar una paleta. Una paletita, y se lo voy a regalar para que vea que ni por la paleta me van a decir esto: ¿cuántas almas se salvaron en el diluvio? ¿Ya ven cómo batalla? 6, fueron 8 personas. Fue el hermano Epifanio el que dijo primero. Para que vean, hermano. A ver, ¿quién fue el profeta? Yo les voy a preguntar, les dije, ¿quién fue el profeta que hizo descender fuego 3 veces? Le ganaron acá, le dijo el hermano. Elías. Fíjense, el hermano Epifanio está contestando y de este lado, ahorita lo conteste, déjenmela sacar, hermano. Gloria al Señor. Yo nada más quiero ver, a ver hasta dónde llegan. Porque el conocimiento de la palabra de Dios. A ver, de este lado quiero que me digan lo que es el Salmo 13. Nada más por lo menos un versículo. No. ¿Y de este lado? Tampoco. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cuánto nos falta de conocimiento de la palabra? Son 3 preguntas. ¿Sí? Ahora, ahí les va otra pregunta. ¿Cómo se llamó el primo de Esther? 1, 2, 3. Tampoco. ¿Ven qué fácil es, hermano? Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. A veces nosotros, los seres humanos, hermano, queremos predicar, pero no sabemos nada. No tenemos ni siquiera, por lo menos, lo que nos dice, amado mío, ya mero ni Génesis 1:1. Ya mero ni ese texto lo sabemos. Génesis 1:1.
Y mucho menos nos sabemos Juan 1:1. Si no sabemos lo que es Génesis 1:1, mucho menos vamos a entender lo que es Juan 1:1. Y si nos vamos con eso, a ver, hermano, ¿quién me dice por lo menos el primer versículo del Salmo 100? ¿Ya ven? Se quedan así, hermano. Y se lo voy a decir cantando. Cantad, alegres a Dios. Se lo voy a decir cantando para que me agarren la onda. Pero con toda sinceridad, hay muchos textos que nosotros ignoramos. Hay mucha palabra de Dios que ignoramos. No podemos predicar, no podemos trabajar en la obra de Dios, no podemos salir a evangelizar, porque ni siquiera nos conocemos, hermano, los pasos del evangelismo. Se nos ha olvidado que Cristo murió por nosotros, y se nos olvidó San Juan 3:16, Romanos capítulo 5, versículo 8, o 5 también, versículo 1. Se nos ha olvidado muchísimos versículos de los cuales no tenemos en la mente, y los tenemos en la Biblia, pero no los usamos, no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. El pueblo de Israel escuchaba, hermano, a través de los profetas, incluso a través de Moisés, a través de los profetas, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, pero quiero que sepa que no entendían nada. ¿Y sabe por qué? Porque le daban más interés a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y hoy nos pasa lo mismo. La iglesia, hay algo que yo escuché aquí en este lugar de un pastor que vino a predicar. Y dijo, ¿cómo deseamos que nosotros tuviéramos al pastor Cecilio en nuestra iglesia? Porque a ustedes les sobra palabra para poder aprender, pero no lo hacen. Y la pregunta es, ¿porque ustedes son qué? ¿Conformistas o no quieren ser salvos? Hay algo que a usted le debe de impactar en su vida, hermano. Y aquí le voy a decir algo bien claro. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo fue resucitado? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué Cristo fue resucitado? Fue resucitado por el Padre. ¿Pero sabe por qué, amado mío? Porque en Él estaba el conocimiento del Padre, y el Padre estaba en el Hijo. Y cuando nosotros, hermanos, decimos, me voy con Cristo, sea que viva, sea que muera, me voy con Cristo. Pero si tú no tienes realmente un conocimiento de Dios, ¿cómo te vas a ir con el Señor? Porque no hay temor en ti. No hay ese temor, y debe de haber temor en nuestros corazones. Es por eso que es necesario, hermano, que día a día nosotros nos vayamos capacitando en la sabiduría y en el conocimiento de nuestro Dios. 1 Corintios 14:6, fíjese lo que dice. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Yo sé que usted ha llegado a lugares, e incluso hemos tenido visitas de algunos pastores que se suben al púlpito y empiezan a orar y hablan en lenguas, ¿sí o no? Hablan en lenguas. Ahora la pregunta es, ¿le entiende lo que él está hablando? Está hablando en lengua para sí. La palabra de Dios dice que el que habla en lenguas, hermano, si la va a hablar para edificar a la iglesia, que lo hable, si hay un intérprete. Pero si no lo hay, es mejor que callar. Ahora muchas veces nosotros desconocemos lo que es el don de lengua. Hay muchos de nosotros que ni siquiera saben lo que es el don de lenguas. Les pasa como Priscila y Aquila, ni siquiera saben lo que es el poder de Dios. No saben lo que es el Espíritu Santo. Pero nosotros de una forma, amado mío, tenemos que buscar las lenguas. ¿Alguien de ustedes algún día ha experimentado el don de lenguas? Y en una ocasión decía un hermano, ¿y cómo se come eso? Porque en realidad no lo buscamos. Nos falta oración, nos falta ayuno, nos falta esfuerzo, dedicación para poder experimentar las cosas divinas que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Por ejemplo, el pueblo de Dios, hermano, ¿sabe cómo se mantenía? Junto, unánime. Y comían todos juntos. Mira, almorzaban todos juntos, comían todos juntos y cenaban todos juntos. Y todos estaban adorando a Dios, todos estaban alabando a Dios. Y dice la palabra de Dios que había una comunión entre el uno y el otro. E incluso si uno ganaba 1,000 pesos, llegaba y le decía a Pedro, mira, aquí están 1,000 pesos, y compraban víveres para todos. Otro ganaba que tanto dinero, llegaba y le decía a Pedrito, aquí hay, compren comida, pero no faltaba comida. Y fíjense, lo sorprendente dice, y cada día
se añadían más y más. O sea que la mies crecía y nunca les faltó qué comer. Y convivían con todos. Y dice, estaban en un mismo pensar, juntos, unánime, conviviendo para la gloria de Dios. Es por eso que a nosotros nos falta lo que es el Espíritu Santo, nos falta el don de lenguas. La lengua, hermano, no debe de ser una presunción. La lengua es algo que nosotros tenemos que anhelar. El mismo apóstol San Pablo escribe, dice, porque Dios anhela celosamente a cada uno de nosotros. Entonces, amado mío, es verdad que el Señor nos anhela, pero ahora ¿usted anhela al Señor? Usted tiene que anhelar, tener frutos. Los dones del Espíritu Santo sirven para dar fruto. Sirven para que nosotros crezcamos, hermano, cada día. Pero no debemos de ser presunciosos. Si alguien habla en lengua, pues que lo hable, hermano, pero que lo hable para edificación. El don de fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hermano, yo tengo fe? ¿De Dios? El don de fe, la capacidad de confiar en Dios y en su poder. Muchos de nosotros, cuando nos vemos en situaciones críticas, lo primero que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dice usted? La pregunta es, ¿por qué lo dicen? Porque tienen. ¿Y por qué no lo dicen, hermano? Lo dicen como que les da como miedo, hermano. No les dé miedo. Amado mío, tenemos que tener la capacidad de la fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? Si ahorita llegara un hombre endemoniado acá y se manifestase el demonio terriblemente, ¿usted oraría por ese endemoniado? ¿Oraría por ello? Yo he pasado por grandes experiencias, hermano, y me ha quedado grandísimas experiencias, de verdad. Hace años estábamos orando por un endemoniado allá en Puente de Isla, juntamente con el hermano Prócoro. Era un señor donde nosotros vivíamos, no sé si la hermana Nati se acuerda de don Prócoro, el esposo de doña Félix, allá donde asistíamos en Morelos. Un día me invitó y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Ayúdeme, vamos a orar por un endemoniado. Cuando llegamos a orar por ese endemoniado, lo tenían en cadenas. Estaba encadenado ese endemoniado, hermano. Y quiero que sepa que cuando oramos por ese endemoniado, hermano, se burlaba de un hermano que estaba ahí con nosotros. Y le decía, ¿tú vas a orar por mí? Yo te conozco y sé quién eres. Fíjense nada más, el diablo sabe, hermano. El diablo conoce. Él tiene poder también para revelarse cuando él sabe dónde se va a revelar. Dice, yo a ti te conozco. Y el hermano Prócoro me decía, hermano, por favor, ore. Tranquilo, hermano, ahorita vamos a orar por él. Y lo único, hermano, que decíamos, en el nombre de Jesús, enmudece y calla. Y cada vez que le decía eso, hermano, el hombre hacía como que daba así convulsiones. Pero cada vez que aquel hombre le hablaba y se reía en su cara y le decía, yo a ti te conozco. Pues en realidad nosotros, aunque tengamos fe, pero si no estamos bien delante de Dios, hermano mío, la fe no puede ser accionada. La fe acciona cuando nosotros caminamos en santidad delante de Dios. Y Dios hace grandes liberaciones. En una campaña, cuando estábamos en Huitzuco, vino a tocar el grupo Amigo Fiel y predicó un varón por ahí. Y quiero que sepa que se empezó a manifestar el enemigo y caían allí, hermano, y sacando espuma por la boca. Ningún pastor se atrevía. La palabra de Dios dice, hermano, que debemos de estar preparados en todo tiempo. Y debemos de tener oración y tenemos que tener ayuno, tenemos que estar orando constantemente. Para que cuando pase alguna de estas cosas, nosotros inmediatamente, hermano, oremos en el nombre glorioso de Jesús y sabemos que el demonio va a ser expulsado. Pero por fe. Pero si no tenemos fe, ¿de qué nos sirve estar gritando? ¿De qué nos sirve estar ahí? Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Nunca lo vas a sacar, porque no hay fe. Ahora vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice,
a otros fe por el mismo Espíritu y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué hace, hermano? La fe y ahora sí, el don de liberación y el don de sanidad van tomados de las manos, van juntos. No puede, hermano, si el endemoniado viene enfermo y no hay el don de liberación y no hay el don de sanidad, no puede ser sanado. Tenemos que buscarlo. Iglesia de Jesucristo, tenemos que buscar los dones del Espíritu Santo. Tenemos que buscarlos y hay que tenerlos, hermanos, de una forma poderosamente, aprovechándolos y orar por los enfermos. En el año más o menos recuerdo eso del 78, más o menos, o puede ser que antes, como el 76. Recuerdo que llegó una mujer que venía así, hermano, parecía que venía embarazada, bien gorda, pero traía una bola grandísima. Y ella pasó para hacer una oración, y cuando pasó ella le expresó estas palabras y dijo: mañana me van a operar, me van a sacar una hernia que traigo, una úlcera que traigo, pero grandota, hermano, la úlcera, la bolota. Y dijo: mañana me van a operar y me la van a sacar. Y todos allí, en el nombre glorioso de Jesús, esta úlcera va a salir ahora mismo. Yo nunca había visto que una úlcera saliera por la boca de una persona. ¿Y usted sí? Estábamos orando allí, hermano, y quiero que sepa que en esos tiempos los periódicos, amado mío, era una grande noticia. Estaba el Diario de Guerrero allí, amado mío, estaban los periodistas mirando a aquella mujer si en realidad sanaba. Y quiero que sepa, amado mío, que en el instante cuando el pastor empezó a orar, cuando el evangelista empezó a orar, cuando la iglesia empezó a orar, hermano, había un mover del Espíritu Santo terrible. Y en ese mover del Espíritu Santo, aquella mujer, amado mío, fue sana. Arrojó la úlcera por la boca, sacaba cosas, pero hermano, era una cosa horrible. Y una bolota que salió por la boca. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace ese tipo de milagros? Dios. Por eso nuestra fe tiene que crecer cada vez que vemos milagros. Pero si nosotros no ejercitamos los milagros en la iglesia, amado mío, ¿cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a testificar a otros? ¿Cómo van a creer a otros? Porque dice la palabra que unos creyeron porque miraron, otros porque escucharon y otros porque lo están viviendo. Por eso tenemos que experimentar los milagros. Aquí en la iglesia yo sé que hay milagros que Dios ha hecho y podemos contarlos, algunos de ellos. El milagro que Dios hizo en la hermana Nati cuando estaba perdiendo la vista, y bendito sea Dios, hasta hoy ve. ¿Sí? Hay otros milagros. Por gracia de Dios estamos vivos, estamos aquí predicando. Nos ha librado de la muerte. Nos liberó cuando más nosotros, hermanos, estábamos prácticamente que en manos y encadenados, donde estábamos a merced de los asesinos, pero gracias a Dios su misericordia es grande. Por eso, hermanos, tenemos que tener fe y tenemos que ejercer la fe. Sin la fe es imposible que usted camine para llegar a Dios. Porque si le hago una pregunta más, le voy a decir eso: ¿por qué tiene fe de llegar al cielo usted? ¿Por qué tiene fe que adora tanto a Dios? Todos nosotros debemos de saber por qué tenemos fe. Yo creo que todos nosotros anhelamos estar en el cielo porque Jesús nos prometió. Y si Jesús nos prometió, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir su promesa de que estemos con Él. Se va a cumplir lo que dice San Juan 14, 1 y 2 y 3, hermano. Pero siempre y cuando en realidad nosotros pongamos nuestra fe en práctica. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios también. Sin fe es venir a los pies de Cristo, amado mío. Usted no puede llegar a Cristo si no tiene fe. Usted tiene que creer en el Hijo de Dios que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra en 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía, escuche,
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor de nada, ¿qué? Nada soy o nada sirve. Fíjense lo que viene, hermano. Predicaba antier y decía esto: para conocer que Dios es amor, tenemos que caminar en la luz. Y andando en la luz tenemos que ser justos, porque Dios no es injusto, Dios es justo. Y si queremos ir con el Señor, tenemos que vivir en santidad para que al último el Señor nos llene con amor. Y si usted ve, siempre el amor va a ser lo último, porque el amor, hermano, debe de prevalecer en medio de las tribulaciones, de las pruebas, del dolor. Por eso dice que tenemos que caminar en luz, tenemos que ser justos, tenemos que vivir en santidad. Y ahora dice, hermano, que es imposible que nosotros no tengamos amor. A veces, mire, yo he visto milagros grandes y se lo voy a contar. Conozco un hombre que hace años estaba enchufadito en las cosas del Señor, pero nunca se le quitó de su boca el ser obsceno. Y un día había algo, hermano, que allí estaba el hermano orando por un endemoniado, y ahí estaba orando por ese endemoniado. Y por allí vino un evangelista muy reconocido que fue artista, y dice que él se sacó un cinturonazo que traía acá y le vi, con ese le pegaba al endemoniado. Y el endemoniado, en vez de que saliera afuera, el endemoniado se le regresaba a él. Y lo golpeaba y por allá lo aventaron. El hombre está alto y lo aventaron por allá. Ahí viene el pastor de la iglesia y también por allá lo aventaron. Y ahí entre todo ese montón estaba mi madre y estaba ese hermano que le estoy contando. Y mi madre empezó a orar por ese endemoniado. Pero el hermano dice que al ver la reacción del endemoniado todavía va y que le dice: oye, me hijo de todo ese pum pum, ventándole la madre, y allí cayó. Déjeme decirle, amado mío, a veces queremos nosotros activar nuestra fe donde no hay amor. Queremos hacerlo con obscenos. Déjeme decirle, el diablo nunca te va a obedecer, el diablo se va a burlar de ti. Dice la palabra, es pues la fe, la seguridad, la certeza de que vamos a recibir de algo que nosotros no vemos, pero lo vamos a recibir. Amados, muchos ponen en práctica, e incluso los sacerdotes, ellos le llaman, se me fue ahorita la palabra, pero ellos como una liberación, ellos le llaman exorcismo. Nosotros no hacemos exorcismo, no adoramos al diablo, nosotros adoramos a Jesucristo, al Hijo de Dios viviente, el cual tiene poder para liberar, pero tenemos que tener amor cuando vayamos a orar por una persona, hermano. Usted no le tenga miedo cuando le vayan a ver y le digan: hermano, va a orar por mi familia, está enferma. Usted diga: en el nombre de Jesucristo, hágalo por amor a la liberación del alma. No importa la enfermedad, no importa si tiene calentura, si tiene fuerte tos, lo que tenga, usted ore con poder, porque dice que es el mismo Dios que usted tiene, al que yo tengo también, que se llama Jesucristo. El don de sanidad, la capacidad de curar a los enfermos. ¿Cuántos de nosotros ha orado por un enfermo? Algunos de ustedes, el endemoniado es una cosa, el enfermo es otra. Hermano, cuando nosotros oramos por un enfermo, tenemos que tener la palabra bendita de Dios en nuestra boca. Siempre debemos llevar fe, y en nosotros debe de estar el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dios siempre va a hacer diferentes operaciones. Y quiero que sepa que a veces Dios usa al más simple de la iglesia para poder, amado mío, siempre y cuando ese simple de una forma se mantenga también en comunión y en santidad delante de Dios. Usted no necesita un estudio bíblico como muchos de los cuales, hermano, voy a decirlo así, de los cuales nos preparamos para tener una enseñanza y para poder ejercer dentro de una iglesia. Casi lo regular eso lo hicimos más, hermano, para cumplir con las leyes del gobierno que realmente para hacer repercusión dentro de la iglesia. Porque de nada nos sirve tener 20,000 títulos si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, y si no tenemos fe, y si no tenemos amor. Debe de haber esas consecuencias en nuestras vidas, hermano. Pero que dice la palabra en 1 Corintios 14, 18,
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Tal vez alguno de ustedes, amado mío, no hable en lenguas, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo soy uno de los cuales hablo en lenguas. Pero no porque eso ya voy a estar hablando en lengua en todo momento, solamente Dios sabe dónde las puedo hablar, hermano, y por qué las hablo. Yo creo que cada uno de nosotros debe de ser así. No tenemos por qué levantar la voz, hablar en lengua cuando realmente no hay un intérprete en la iglesia. Pero para el don de sanidad, hermano, hay que ejercerlo en el nombre de Dios. El don de milagros, la capacidad de realizar eventos sobrenaturales. ¿Sabe lo que es el don de milagros? ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo de los pies? ¿Cuántas veces usted ve en la televisión, ve muchos hermanos que, a ver, hermano, siéntate en esa silla y vamos a enderezar pies? Ahorita yo le puedo hacer todo eso. Y usted puede ver cómo se va a enderezar, cómo se va a alargar el pie. Usted lo puede ver. La iglesia últimamente ha caído en un engaño de Satanás. La iglesia, hay muchos que, a ver, acuéstate acá, y ahorita y te acuestan muchas personas y ven los pies, mira, ahorita va a crecer. Yo también lo puedo hacer. Hay algún hermano que en una ocasión me dijo, hermano Cecilio, ¿por qué no aprovecha usted de eso que tiene? Vamos a sacar buenas ofrendas. Hermano, usted sabe eso, ¿por qué no lo ejerce? Digo, hermano, una de las cosas, yo no vivo de la iglesia, ni como de la iglesia. Predico la palabra por amor. ¿Cómo, hermano? No, hermano, yo predico la palabra con amor y no ando buscando migajas. Porque en primer lugar hay algo que nosotros hemos aprendido. Los milagros los hace Dios, no el hombre, hermano. Y hoy, casi lo regular, el hombre quiere hacer esos tipos de milagros. E incluso hay muchos que luego dicen, a ver, hermana Juanita, pase para acá. Y le empiezan a dar con la mano, beba vino. Y la hermana empieza a andar de loquita allí, bailando y dando vueltas, bien borracha. Y tome más, y la hermana casi se cae. O sea, que hay tanta fanfarronería dentro de la iglesia que no son los dones del Espíritu Santo, pero sí son manifestaciones del engaño y la mentira. ¿Pero por qué, amado mío? Porque no conocemos nosotros los dones. No tenemos el principal que debemos de tener, el espíritu de discernimiento. Cuando el espíritu de discernimiento la iglesia lo tiene, hermano, va a descubrir exactamente lo que está viviendo la iglesia. Si realmente lo que se vive en la iglesia es espiritual o es carnal solamente. Por ejemplo, hermano, yo no sé si usted ha visto que en otras iglesias ponen ahí, empiezan la alabanza y ponen las banderolas, y en la banderola se empiezan los llantos, las lágrimas y todo eso ya es un show. Por eso nosotros no hemos permitido eso aquí en la iglesia. Seguimos con la misma enseñanza que recibimos, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero qué importante es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el discernimiento de espíritu. No cualquiera te puede hablar de Dios, hermano. Mire, no todos los son aleluya, los que traen debajo del brazo una Biblia, no todos son aleluya y son santos. Yo he conocido a muchos hombres, hermanos, que no todos son aleluyas. Así que de una manera nosotros tenemos que estar al tanto. Dice la palabra de Dios, el don del discernimiento del espíritu, la capacidad de distinguir entre el Espíritu Santo y los espíritus, amado mío, malignos. En 1 Corintios 12:10 dice, a otros al hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos de género de lenguas y a otros interpretación de lenguas. 1 Corintios 14:29 dice, asimismo las profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué debemos de hacer nosotros? El que tenga el espíritu que hable y los demás van a ¿qué? A juzgar. Escuche. Es una gran tarea y van a aprender algo hoy. Cuando ustedes escuchen una persona que está hablando en lenguas, escuche esto. Si usted escucha a una persona que empieza, le soy sincero, no es de Dios y tampoco es la manifestación del Espíritu Santo. Porque ese es un ruido ¿qué? Extraño delante de Dios. El Espíritu Santo, les puse un ejemplo la vez pasada cuando pasamos al hermano Mauricio. Incluso, ahí le va, otra, que empieza, tampoco es el Espíritu Santo. Pero va a aprender algo, le dije, ¿sí o no? Cuando usted oiga a una persona que está orando tremendamente en eso,
el apóstol Juan nos deja una carta, hermano, y nos dijo, hijos míos, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Usted no le va a decir, hermano, no, usted va a llegar. Se entiende que aquella persona está conectada con el Espíritu Santo. Ella está, amado mío, orando así, bien hincada. Y usted va a llegar. ¿En qué vino Cristo? Y el mismo Espíritu da testimonio. El mismo Espíritu que está manifestándose da testimonio. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo aquel espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Así que usted ya sabe cómo probar los espíritus, amado mío. Por eso dice que debemos de aprender a escuchar. Ahora, quiero terminar con esto. Los dones del Espíritu Santo nos capacitan para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nos da inteligencia, entendimiento profundo en de la fe y de las verdades divinas. Consejos, capacidad para dar y recibir orientación en decisiones morales. Nos da fortaleza, valor para enfrentar las dificultades y mantener firmes en la fe. Nos da ciencia, conocimiento de las cosas divinas y de la creación. Pone amor o piedad dentro de nuestro corazón para tener amor con una devoción hacia Dios y hacia los demás. Temor de Dios, respeto y reverencia hacia la grandeza de Dios. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Recuerde que cuando nosotros ejerzamos todo esto dentro de la iglesia, hermano, vamos a crecer para la gloria de Dios. Pero hay que hacerlo con temor y temblor ante la presencia de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese mensaje que tú has puesto, Señor, en cada corazón de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Dios de la gloria, que todos nosotros ejerzamos, Padre, los dones maravillosos que tú nos has dado, Padre, con tal de que la iglesia fluya, crezca, para que la iglesia, Padre mío, tenga conocimiento, sabiduría, haya el don de profecía, Señor, también el de discernimiento, Padre, el de hablar en lengua, Dios de la gloria, que haya, Señor, manifestación de tu Espíritu, el de sanidad, Padre Santo, oh Dios, todos tus dones de los cuales tienes preparado para cada uno de nosotros, pueda llevarlo a cabo tu iglesia, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Dios mío, tu iglesia necesita tener una conexión contigo, Padre. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo pues vamos a decir vivo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh Dios, si no tenemos la manifestación de todo tu poder, de toda tu gloria sobre nosotros, ¿cómo pues vamos a orar por aquellos que están necesitados? Dios, para poder de una forma gloriosa orar por aquellos que te necesitan, necesitamos también ser llenos primeramente. En el nombre glorioso de Jesús te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos, Padre, de tus hijas, que ya están presentes, Señor, y se han gozado, oh Dios, a través de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Bendice a cada uno, Dios, y bendícenos. Te lo ruego, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Dejo el lugar a nuestra hermana Juanita para que ella nos